Bueno, pues yo me llamo Antonio López, soy oncólogo, trabajo en el hospital aquí al lado, en el Hospital de San Juan. Y bueno, lo primero, desde luego, agradecer a la asociación por la invitación, ¿no? Desde luego, y con esta audiencia y a estas horas, ¿no? Tiene mucho mérito. En fin, me han pedido que les hable sobre todo de cáncer de próstata resistente a la castración, ¿de acuerdo? Y vamos un poco a hablar, a modo introductorio, hablar de la importancia del cáncer en nuestra sociedad. Es decir, desde el 2023 pasa a ser la primera causa de muerte en España. Es decir, supera a las enfermedades cardiovasculares. Es decir, estamos ante un problema realmente grande. Y si hablamos del cáncer de próstata en particular, es que es el primer cáncer en incidencia en el varón en nuestro país. Sin embargo, tiene un pronóstico en general bastante bueno, es decir, más del 90% van a estar vivos a los 5 años. Esto en cáncer es una barbaridad, y es porque la mayoría de pacientes van a ser diagnosticados en un estadio precoz, que muchas veces van a ser curados o bien con cirugía, con radioterapia o braquiterapia, o a veces añadiendo un bloqueo hormonal. Sin embargo, hay pacientes que fallecen. Si se fijan en los datos, a pesar de ser el tumor más numeroso, no es el que más mortalidad tiene, por lo que decíamos. Sin embargo, como les decía, hay un 10% de pacientes que son metastásicos al diagnóstico, y de los que son localizados, aproximadamente 1 de cada 3 va a recaer, sabemos que va a recaer. Cuando estamos ante enfermedad avanzada, es importante sentar las bases de cuál es el objetivo de los tratamientos que vamos a ofertar. Y el tratamiento va a tener un objetivo de convivir con la enfermedad. No va a ser posible, desgraciadamente, en la mayoría de casos, conseguir curar, ¿de acuerdo? Con lo cual el objetivo va a ser vivir más, con una muy buena calidad de vida, y prevenir algo que este tipo de enfermedad, que tiene una especial avidez por extenderse al hueso, puede ocasionar, y son los eventos óseos. Cuando hablamos de eventos óseos, estamos hablando de compresiones medulares por fracturas vertebrales o fracturas en otros huesos, aparte del dolor que esto puede ocasionar. Entonces, este sería el objetivo y donde tenemos que buscar en la enfermedad avanzada. Lo primero, hablábamos de resistencia a la castración. Lo primero, ¿qué es la resistencia a la castración? Bueno, resistencia a la castración significa que el tumor crece a pesar de haber unos niveles inhibidos de testosterona. A pesar de que no hay testosterona, que es un estímulo para el crecimiento del tumor, el tumor es capaz de crecer. Vale. Esto puede ser por PSA. El PSA, como saben, antes lo hablaba con el compañero, el PSA realmente es un mal marcador tumoral, es decir, porque el PSA es una proteína que producen las células propias de la próstata. Por eso, en cualquier adulto varón sano, pues el PSA no es cero, es decir, porque sus células prostáticas producen PSA. Es verdad que cuando ocurre un tumor, cuando aparece un tumor, ese tumor mantiene algunas de las características de la célula de la que proviene, con lo cual es capaz de producir esa proteína, y la produce en exceso. Y entonces es cuando vemos que el PSA sube. Y en ese sentido nos sirve un poco de guía para saber, para un poco vigilar la evolución de la enfermedad. Pero es verdad que hay enfermedades, pacientes con cáncer de próstata, en las cuales el PSA es negativo, es decir, no elevan el PSA, y eso no significa que no tengan cáncer de próstata, ¿no? Bueno, pues puede ser por una elevación del PSA, esa resistencia, o puede ser porque aparecen lesiones metastásicas en algún otro sitio, ¿no? A nivel ganglionar, a nivel óseo, pulmonar, en cualquier otro lado. Bueno, lo primero, contar la dependencia del cáncer de próstata de los andrógenos. Es decir, los andrógenos es un estímulo para el crecimiento de la célula prostática normal y de la célula prostática maligna, ¿no? Sabemos que en condiciones normales el que más testosterona aporta son los testículos, hasta un 90%. Por lo tanto, los primeros esfuerzos en controlar esa testosterona, en inhibirla, son con la TDA, terapia de deprivación androgénica, los análogos, estas inyecciones que se ponen cada 3 o cada 6 meses. Con eso vamos a eliminar el grueso de la testosterona, el grueso de ese estímulo para el crecimiento de la enfermedad. Sin embargo, sabemos que cuando instauramos este tratamiento, con el tiempo resulta que
la suprarrenal, unas glándulas que hay encima del riñón, eso también es capaz de producir testosterona. Y además, incluso en fases más avanzadas, son las propias células del tumor las que son capaces de producir testosterona. Es decir, que vamos añadiendo dificultad. Y además, resulta que esos tumores ya más avanzados, con muy poquita testosterona, es suficiente estímulo para ser capaces de crecer. Y es donde entran, aquí es donde entran los nuevos fármacos hormonales, que habrán oído hablar de ellos, ¿no? Los ARPIs o ARTAs, son inhibidores de la vía del receptor de andrógenos. Ahí tenemos aviraterona, enzalutamida, palutamida, darolutamida, en fin, este tipo de fármacos. Este tipo de fármacos van a intentar anular esa testosterona que favorece el crecimiento del tumor, ¿no? Bueno, a pesar de todo esto, sabemos que los enfermos con enfermedad avanzada, pese a llevar el tratamiento del bloqueo androgénico, la TDA que decíamos, van a desarrollar resistencia, es decir, el tumor va a crecer a pesar de esa inhibición de la testosterona. A pesar de esto, se recomienda continuar con el bloqueo androgénico, se recomienda continuar con esas inyecciones de cada 3-6 meses. Esto es algo, he puesto un asterisco con toda la intención, porque realmente es algo que está un poco en discusión. Se está intentando ver qué pasa cuando no se sigue utilizando este tipo de inyecciones, que por otro lado tienen también sus efectos secundarios. Y parece que probablemente en no mucho tiempo podamos prescindir de ellos. Hoy por hoy, desde luego, es el tratamiento estándar, continuar con esto. Bueno, la situación de la resistencia a la castración es una situación más avanzada de la enfermedad, en la cual es cuando suele aparecer síntomas, cuando el paciente puede tener eventos óseos, lo que hablábamos de fracturas, de compresiones medulares, y es cuando se va a poder producir la muerte por cáncer, ¿no? Es decir, estamos hablando de la fase del cáncer de próstata avanzado con peor pronóstico, ¿vale? Sin embargo, bueno, vemos, esto es una línea temporal en la cual intento hacerles ver que se está trabajando en todo esto. Y se está trabajando, y si se fijan en esta gráfica, pues todo esto empieza en los 70, que se identifica que, ostras, los andrógenos resulta que tienen mucho que ver en el crecimiento de la enfermedad. Luego nos vamos a los 80, en el cual empezamos a utilizar estas inyecciones de análogos para intentar eliminar la testosterona testicular. Luego resulta que aparece un fármaco, pero estamos hablando de prácticamente cada 10 años aparece una innovación, y aparece el mitosantrone, fármaco que yo le he llegado a utilizar, probablemente ustedes no lo hayan recibido ninguno, porque es un fármaco que prácticamente ya no se emplea. Es un fármaco que reducía sintomatología, pero no aportaba mejoría en la supervivencia. Hasta 2004. En 2004 aparece este fármaco, docetaxel. Es un fármaco que todavía se utiliza y es el primer fármaco en cáncer de próstata que demuestra prolongar supervivencia. ¿De acuerdo? A partir de ahí vienen los años de la luz, ¿no? Si se fijan, todos estos asteriscos, o sea, todos estos ciclos son fármacos nuevos, combinaciones nuevas, fármacos que se incorporan en una etapa más precoz de la enfermedad. Es decir, todos estos son hitos, y aquí sí que prácticamente podemos estar hablando de que hay 1, 2, hasta 3 cada año. Es decir, creo que es algo muy alentador. Y esto no va a parar, es decir, esto justo lo contrario, esto cada vez va a más, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve resumen de cuáles son las opciones del tratamiento sistémico. Sistémico me refiero al tratamiento que llega a todos sitios. Nosotros diferenciamos entre sistémico, algo que llega a todos sitios, y local, que sería la cirugía o la radioterapia. Son tratamientos en los cuales yo trato una zona exclusiva de la enfermedad. Pues estamos hablando de tratamiento sistémico, y lo primero es los ARPIs, los hemos hablado antes, los inhibidores de la vía del receptor del andrógeno. Unos lo que hacen es que disminuyen la síntesis, la producción de la testosterona, del andrógeno. Otros lo que actúan es principalmente sobre el receptor. Bueno, asumo que puede haber testosterona, puede haber andrógeno, pero lo que voy a hacer es que no se una a la célula prostática, de manera que esta célula no reciba el estímulo de crecer.
Estos son, por un lado, como les decía, la viraterona, por otro lado, las glutamidas, y un poco a modo de resumen se podría decir algo así, que la viraterona sobre todo lo que hace es que elimina el combustible, es decir, elimina el andrógeno, mientras que las glutamidas lo que hacen es que tapan la cerradura, es decir, aquí que no entre nadie. Estos fármacos tienen unas características comunes, y una es que se administran por vía oral. La administración oral es muy cómoda, pero desde luego para que estos fármacos sean eficaces han de tomarse. Es decir, y es muy importante el cumplimiento. A ustedes que están seguro muy motivados no les pasará, pero les aseguro que hay gente que les cuesta cumplir con el tratamiento. Es un tratamiento a largo plazo, en principio es hasta progresión, con lo cual es muy importante insistir en el cumplimiento. Luego son fármacos que habitualmente interaccionan. Interaccionan significa que colisionan, que se llevan mal con otras medicaciones, con lo cual a veces, oye, este fármaco no lo puedo dar porque resulta que estoy tomando un anticoagulante y puede hacer que el anticoagulante funcione de más o de menos. Tengo riesgo de sangrado o riesgo de trombosis porque el anticoagulante no funciona. O al contrario, interacciona de manera que el fármaco que yo estoy dando no va a ser eficaz. Entonces, eso es algo que tendremos que tener muy en cuenta. Lo mismo con los alimentos. A veces están muy de moda los suplementos alimenticios, las dietas, un poco. Cuidado con ese tipo de cosas. Es decir, creo que en eso debemos ser cautos, ¿no? Son fármacos que en general tienen un perfil tóxico bastante favorable, es decir, generalmente se llevan bien, ¿vale? Pero hay que ver que son fármacos, como les decía, que se van a tomar hasta la progresión. A veces un efecto adverso leve, mantenido en el tiempo, puede llegar a ser un problema. Entonces, bueno, es algo que tendremos que ver. Que no se han comparado entre ellos. Es decir, no podemos decir que una flutamida, o sea, una glutamida es mejor que la viraterona o que dentro de las glutamidas una es mejor que la otra. Realmente no hay estudios comparativos. Los resultados son buenos con todas ellas, cada una tiene sus peculiaridades, pero realmente no sabemos cuál es mejor. Otra de las cosas importantes es que hay resistencia cruzada entre ellas. Es decir, si hemos empleado una y la enfermedad ha progresado, parece que el cambiar a otra de estos ARPIs no va a surgir efecto. Esto es algo que lo hacemos, que aquí lo tenemos bastante claro, en otros países realmente se secuencian las hormonas. Los resultados, desde luego, no son nada alentadores, ¿no? Pasando ya a otra de las posibilidades de tratamiento es la quimioterapia. Aquí lo que hacemos la quimioterapia son fármacos que lo que hacen es que intentan eliminar aquellas células que se reproducen rápido. Entonces, van un poco a ciegas. ¿Cuáles son las células que se reproducen rápido? Las células tumorales, pero también hay células propias que se reproducen rápido, por eso se cae el cabello, por eso bajan las defensas, por eso esos efectos secundarios. Entonces, bueno, principalmente son los taxanos, docetaxel, cabazitaxel. Hay otros que empleamos de forma más marginal, como los platinos, pero esto es en situaciones un poco más especiales. Características de la quimioterapia. Normalmente se administra luego intravenoso y normalmente cada 3 semanas. Son efectos adversos que son frecuentes, pero al mismo tiempo son esperables. Son cosas que tenemos mucha experiencia, que sabemos manejar y que además lo esperamos, sabemos que pueden ocurrir. Es verdad que son fármacos, como les decía, tóxicos, con lo cual van a tener un tiempo finito. Es decir, no podemos poner quimioterapia de forma indefinida. Recibiremos 6, 8, 12 ciclos, pero no va a ser como ocurría con los ARPIs que hablábamos antes, que es un tratamiento indefinido. Aquí esto vamos a tener que parar, aun cuando la enfermedad esté en respuesta, aun cuando estemos controlando la enfermedad. Otra cosa importante es que no hay resistencia cruzada, es decir, el que recibe un taxano, si progresa él, recibe docetaxel, si progresa él, va a poder recibir cabazitaxel y tiene opciones de respuesta. Son fármacos que no tienen resistencia cruzada, ¿vale? Con lo cual se pueden secuenciar. El tratamiento de las metástasis óseas. Esto no es estrictamente un tratamiento hacia el tumor, sino que son tratamientos son agentes protectores del hueso. Es decir, sabemos que esta enfermedad afecta principalmente, en la forma de metástasis, afecta principalmente al hueso y se puede dañar. Además,
los tratamientos hormonales que se emplean antes también favorecen la osteoporosis, la pérdida de calidad del hueso, con lo cual son agentes que tenemos que tener muy en cuenta. Principalmente son estos, los bifosfonatos, principalmente el zoledronate y el denosumab, ¿vale? Características, bueno, se administra por vía parenteral, el zoledronate vía intravenosa, el denosumab vía subcutánea, con intervalos de cada 1 a 3 meses. Previenen eventos óseos, disminuyen el dolor óseo, pero no prolonga supervivencia. Es decir, es un fármaco que lo que hace es que intenta evitar complicaciones. Previene la osteoporosis, como decía, son fármacos que se emplean en osteoporosis también y que tienen un perfil tóxico bastante favorable. Solamente de todo esto, realmente la única cosa que quería reseñar, porque son problemas poco frecuentes, pero a veces son muy serios, es que antes de empezar con este tipo de tratamientos debemos de asegurarnos que no hay que hacer ningún tipo de intervención sobre la mandíbula. Es decir, no hay que hacer ninguna extracción, no hay que poner ningún implante. Para eso normalmente lo que hacemos es que pedimos que un cirujano maxilofacial, el dentista, vea antes al paciente antes de instaurar estos tratamientos y si hay que hacer algún tipo de intervención se haga antes de empezar con ellos. Razón. Cuando hemos empezado con esto, si hay que hacer algún tipo de intervención sobre la mandíbula, tenemos un riesgo de que aparezca lo que llamamos osteonecrosis mandibular. Osteonecrosis mandibular es como una infección de muy mal tratamiento, realmente responde muy mal al tratamiento, acabamos haciendo cirugías en las cuales se quitan parte de la mandíbula y con resultados bastante pobres. Es decir, no te va a matar, pero te va a fastidiar la vida. Entonces, importante eso, prevenirlo. Bueno, esto sí que es una novedad. Otra opción para el tratamiento sistémico son los IPARV, como talazoparib y niraparib. Estos son fármacos muy útiles, pero que sirven para muy pocos. Es decir, sabemos que es útil, pero en aquellos pacientes que tienen un déficit en los genes que se encargan de la reparación del DNA, en este caso de la recombinación homóloga se llaman, ¿vale? Son estos que le pongo ahí, BRCA2, BRCA1, ATM. Este tipo de genes se encargan de reparar el DNA cuando se replica. Estas alteraciones sabemos que están presentes entre un 20 y un 30% de los casos. Y de ellas, aproximadamente el 12% se producen son heredadas, vienen de los antecesores, con lo cual esto es algo que tiene implicación a nivel de consejo genético, implicación en cuanto a estudiar a la familia. La mayoría de estas alteraciones ocurren de novo, ocurren en la célula tumoral del nuevo tumor, pero algunas vienen heredadas y esto es algo que también tendremos que tener en cuenta. Son fármacos que se toman por boca, administración oral, su uso está aprobado en el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico con mutación en estos genes, BRCA1 y 2, cuando la quimioterapia no se considera indicada, ¿de acuerdo? Tienen sinergia con los tratamientos hormonales que decíamos antes, con los ARPIs, pero son tratamientos tóxicos principalmente a nivel hematológico, a nivel de anemia, a nivel de bajada de defensas o a nivel de bajada de plaquetas. Son fármacos que muy frecuentemente tenemos que hacer reducciones de dosis, interrupciones, porque son fármacos realmente tóxicos. Se manejan y se reciben sin problema, pero son fármacos que tenemos que saber manejar. Esto es un poco más anecdótico, la inmunoterapia en otros tumores está muy extendida, lo he traído principalmente por eso, porque seguro que han oído hablar de ella. La inmunoterapia como tal son fármacos que lo que hacen es que estimulan al sistema inmunológico propio para que sean capaces de identificar a todo aquello que sea extraño y lo ataquen. De manera que es un modo de trabajar contra el tumor. Este tipo de fármacos que en otros tumores se han demostrado de gran utilidad, en el cáncer de próstata realmente parece que funcionan poco. Solamente entre 1 y un 3% de casos funciona, y funciona cuando hay una alteración genética específica. Es algo que se testa, pero ya digo, rara vez lo vamos a poder emplear. El Sipuleucel, esto simplemente lo traigo un poco casi a nivel anecdótico. Esto es un fármaco que aquí en Europa no está autorizado, se emplea en Estados Unidos, es una vacuna que se hace un poco a medida contra el tumor, con resultados realmente más bien mediocres, pero bueno, que se emplea en otros sitios.
Y bueno, ahora vamos con donde realmente empieza la charla, que es la teragnosis. La teragnosis es el uso de radiofármacos. Un radiofármaco es una sustancia en la cual una sustancia radioactiva a una guía, alguien que me va a llevar esa sustancia radioactiva donde yo quiero. De esos, con lo cual, en esa zona donde yo quiero, es donde va a producir el daño, es decir, donde se va a liberar esa sustancia radioactiva y donde va a producir la muerte de las células tumorales, ¿no? Un poco como prólogo, decir que principalmente tenemos partículas alfa y partículas beta en este tipo de fármacos. Las partículas alfa son partículas de mayor tamaño, las beta de menor tamaño, y esto tiene implicación en la penetración, ¿no? Hasta qué longitud de acción tienen o qué radio de acción tienen. Pues las partículas alfa, esas que decíamos de mayor tamaño, penetran poco. E incluso hasta son bastante seguras, con un papel podríamos parar esa radiación. Las partículas beta son partículas de menor tamaño y tienen un rango de acción mayor, y eso tiene también, luego veremos, implicaciones en cuanto a efectos secundarios y en cuanto a seguridad. De todas maneras, aún así, con una simple hoja de aluminio o de papel albal lo podríamos parar, a diferencia, por ejemplo, de los rayos gamma, ¿no? Que necesitamos o bien una esta de plomo o bien un muro de hormigón para pararlos, ¿no? Entonces, se emplean partículas alfa y partículas beta en este tipo de fármacos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el primero de ellos. Solamente hablaré de dos de ellos. Uno es el radio 223. Esto consiste un fármaco que es el radio 223, que es una sustancia radioactiva, que se une a una unidad de calcio. El calcio lo atrapa el hueso con tumor, y ahí, es decir, como si fuera un caballo de Troya, ahí está llevando esa sustancia radioactiva adentro del hueso donde hay tumor. Como es una partícula alfa que les decía, genera una energía de poco alcance, con lo cual va a eliminar las células tumorales en esa zona, es decir, en la zona donde el calcio, ese calcio mimético, les ha llevado. Esto, claro, es de utilidad cuando el cáncer de próstata está solamente en el hueso. Si las metástasis están en el hígado o en el pulmón, ahí no va a ir. Con lo cual, este tipo de fármacos están indicados para pacientes que tienen predominantemente enfermedad ósea, ¿vale? Ha demostrado mejorar los síntomas, retrasar las complicaciones óseas que les decía, y también prolongar supervivencia. Se administra intravenoso cada 4 semanas y se recomiendan 6 ciclos. En general es un fármaco muy bien tolerado. Hablábamos partícula alfa, poca penetración, con lo cual realmente prácticamente lo que tú estás tratando es solamente las células del tumor en el hueso, ¿vale? Este sería uno de ellos. Este lleva más tiempo y el que realmente es objeto de la charla es este de ahora, el lutecio, ¿vale? Seguro que han oído hablar, lo tenemos disponible, aunque el estudio es del 2021, esto es cuando se publica este estudio, lo tenemos disponible aquí desde enero. Bueno, pues lutecio, aquí en este caso, antes hablábamos del calcio, es por así decir, el socio que me va a llevar la sustancia radioactiva donde yo quiero. Pues en este caso es el PSMA. PSMA, la mayoría de lesiones de cáncer de próstata expresan PSMA en su membrana, con lo cual este va a ser el caballo de Troya. Ahí es donde vamos a ir. Entonces, si tenemos una célula, como vemos aquí, yo estoy mirando aquí, pero realmente ustedes ven aquí, lo siento, ¿eh? Entonces, si vemos una célula con cáncer de próstata que expresa ese PSMA, pues entonces podemos añadir ese fármaco que lleva esta sustancia radioactiva junto con un anticuerpo que va a buscar a ese PSMA. Es decir, lo estoy llevando allí, mi caballo de Troya va ahí. Entonces, cuando eso se produce, esa unión, esto internaliza esa unión, la internaliza, la lleva al núcleo y produce el daño celular y la muerte de la célula tumoral, ¿vale? Esto es un poco cómo funciona. Bueno, el estudio lo hicieron con más de 800 pacientes, y eran pacientes que ya habían recibido un ARPI, al menos un ARPI, y que habían recibido una o dos tipos diferentes de quimioterapia, de taxanos principalmente, que hablábamos antes. Es decir, son pacientes con una enfermedad muy evolucionada y con varias líneas de tratamiento. Bueno,
lo que hacen es que a unos le dan el tratamiento que se considera estándar y a otros el tratamiento estándar más ese tratamiento y comparan los grupos, ¿vale? Bueno, pues lo que ven es que este fármaco mejora supervivencia. Les puede parecer realmente pobre este beneficio. Realmente estamos hablando de 4 meses de mediana de supervivencia, pero cuando hablamos de mediana es lo que viven la mayoría de pacientes. Pero en esa mayoría hay algunos que se van a beneficiar mucho. Realmente esto, créanme, en oncología es importante. Bueno, además es capaz de disminuir la progresión, el hecho que la enfermedad crezca. Y eso es casi 3 veces, lo retrasa casi en 3 veces, ¿no? También el tiempo a la aparición de los eventos esqueléticos. Realmente los eventos esqueléticos que hablábamos antes, las fracturas, las compresiones, son algo que va a impactar muy negativamente en la calidad de vida de los pacientes, con lo cual es algo que tenemos que prevenir. Les he insistido mucho antes en esto. Es muy, muy importante. Pues este fármaco hace que, si se produce un evento óseo, vaya a ser como el doble de tiempo después, a los 12 meses. Y esta es otra de las cosas que vemos. La respuesta. Respuesta significa que el tumor se hace más pequeño. Bueno, pues vemos que casi en un 10% el tumor desaparece a la vista. Y cuando hacemos controles no lo vemos. Esto es importante en la enfermedad avanzada porque el hecho de que no vea enfermedad no significa que no la haya, significa que no la veo. Es decir, las técnicas de imagen tenemos un umbral de detección. Es como si yo me pongo a mirar esa mesa, la veo aparentemente limpia, pero igual si cojo una lupa, igual no lo está tanto. Es decir, cualquier técnica de imagen tiene un umbral de detección, es capaz de ver hasta aquí. Bueno, pues a veces puede que su médico le diga, esto está todo limpio. Efectivamente, con esa prueba de imagen no veo enfermedad. Eso no significa que tengamos que abandonar los tratamientos o que esto no pueda volver a aparecer. Es decir, puede ser. Bueno, pues vemos que, como decía, con este fármaco casi un 10% de los pacientes desaparece la enfermedad a la vista. Y casi más de un 40%, además, vamos a hacer que desaparezca parcialmente. Con lo cual son resultados que, bueno, son bastante alentadores. Yo aquí he querido traer una imagen de esto es como se ve, esto es como lo ve el médico nuclear. El médico nuclear ve esto. Es decir, todas estas pintas negras, todo esto es donde hay células tumorales que tienen PSMA, ese caballo de Troya, ¿de acuerdo? Conforme se suceden los tratamientos, vemos que eso se va aclarando. Es decir, este es un caso en el cual vemos que ha funcionado muy bien. Por supuesto, no son fármacos infalibles y hay gente que no le va, pero en este caso, por ejemplo, le ha ido muy bien. Y esto quería traerlo también por el tema de efectos secundarios. Si se fijan, aquí podemos decir que hay una respuesta completa. Si se fijan aquí, hablábamos de un PSA de 400 casi, se pasa a un PSA de 1. Sin embargo, fíjense, ¿ven ahí? Estos son las glándulas salivales, estos son los ojos. Efectos secundarios. El PSMA no es exclusivo del cáncer de próstata o de las células prostáticas. También hay PSMA, hay células que expresan PSMA en su superficie y algunas son las de las glándulas salivales. Por eso uno de los efectos secundarios que podemos ver, que ahora les comentaré, es la sequedad de boca, ¿no? Bueno, los efectos secundarios, como les decía, pueden ser hematológicos porque, como les decía, esto es una partícula beta. Volvemos a lo de antes, partícula beta, partícula de menor tamaño y con un mayor rango de acción. Si yo con esa partícula beta llego al hueso, donde hay tumor, realmente, como estoy tratando un área mayor, estoy tratando también células sanas. Y en el hueso, en la médula ósea, en el tuétano del hueso, ahí es donde se producen las células de la sangre, es donde se producen los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Con lo cual, esa médula sana, ese tuétano, también se va a poder ver dañado por estos fármacos. Es por eso que la toxicidad hematológica a veces ocurre. También por donde se elimina a nivel renal, cansancio y la toxicidad de las glándulas salivares. Pero es verdad que en la mayoría de veces la toxicidad es bastante leve, es bastante llevadero, a pesar de ser pacientes que ya están muy tratados, con lo cual llegan en peor situación. Hay otro fenómeno que a veces ocurre tanto con este fármaco como con el anterior y le llamamos un efecto llamarada. A veces, cuando se introduce este fármaco, a la semana de ponerlo puede
que el paciente tenga más dolor. Ostras, tengo un dolor que no tenía, esto está yendo peor. No necesariamente. A veces esto ocurre en los primeros ciclos, que a los días de administrar ese tratamiento puede pasar ese aumento del dolor. Es un aumento del dolor transitorio y no significa que la enfermedad vaya a ir peor o que el tratamiento no vaya a funcionar, ¿vale? La conclusión del estudio es que, bueno, pues que es un tratamiento eficaz, que prolonga la progresión, el tiempo de la progresión y también aumenta la supervivencia. Algunas preguntas que la gente se hace cuando empleamos estos fármacos. Bueno, ¿dónde se administra? Pues se administra en un servicio de medicina nuclear. Ni lo administramos nosotros, ni urología, es decir, necesitamos un sitio adecuado. Normalmente esto no siempre requiere ingreso. Normalmente en el mismo día se puede administrar y marchar a casa. Hay algunos servicios, es algo que todavía se está implantando, aunque es verdad que con el lutecio se estaba trabajando en otro tipo de tumores, en los tumores neuroendocrinos, llevamos tiempo utilizándolo, pero en cáncer de próstata es con otra cadencia y realmente todavía no está del todo implantado, y eso se recomienda, a veces puede requerir ingresos durante quedarse esa noche ingresado, ¿vale? Importante, medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, piensen en el COVID. COVID, si conseguíamos estar a 1 metro del vecino, no nos va a llegar. Pues esto pasa igual, es decir, la partícula, es decir, la sustancia radioactiva no va a afectar a alguien que esté más allá de 1 metro. Con lo cual, principalmente, con eso sería suficiente. Con lo cual, se recomienda ni viajar, ni ir a sitios públicos en los cuales vayas a estar cerca durante los próximos 3 días, dormir en camas separadas durante los siguientes 3 días, evitar los contactos estrechos con poblaciones más vulnerables como embarazadas o niños, ¿vale? Se puede volver al trabajo de forma precoz y esto es importante porque el fármaco se elimina por la orina. Aquellos que tienen incontinencia o que utilizan una sonda urinaria, utilizan pañal, el problema es que como lo eliminamos por ahí, tenemos que llevar cuidado porque nos estamos irradiando. Con lo cual, esa sonda esa bolsa de orina hay que cambiarla de forma a menudo y ese pañal también. Es importante saber esto. Pues bueno, es algo que por supuesto se tiene en cuenta cuando estos fármacos se emplean. Decir que hay muchos fármacos en desarrollo. Muchas de las líneas van con combinar los fármacos que hemos comentado, ¿vale? Otros van con el empleo de este tipo de fármacos, pero en etapas más precoces de la enfermedad. En esa gráfica del tiempo que decíamos, muchas de las innovaciones han sido fármacos que se empleaban al final de la enfermedad, se han ido implementando cada vez antes, con resultados bastante mejores. Probablemente este fármaco último, el lutecio, tenga un mucho mejor resultado cuando se emplea antes. Todavía no tenemos datos para poderlo recomendar. Hay muchas novedades y una cosa importante es la relevancia de plantearse participar en ensayos clínicos. El ensayo clínico, lejos de ser el participar como cobaya en según qué cosas, es una oportunidad muchas veces para poder acceder a fármacos nuevos, ¿de acuerdo? Dentro de un entorno muy controlado. Como conclusión, y esta es la última diapositiva, aquí lo difícil es que después de todo este galimatías, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo integramos todo esto, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta el paciente de forma global, tenemos que tener en cuenta que es un paciente con dolor. Y es que encima estamos hablando de esta etapa final de la enfermedad, con la resistencia a la castración, en la cual van a haber muchos síntomas. Tenemos que tener en cuenta las enfermedades previas que tienen, tenemos que tener en cuenta sus preferencias. Oiga, yo vivo a 50 kilómetros del hospital, esto de desplazarme tan a menudo no me va bien. Tenemos que tener en cuenta la salud ósea, la medicación que está tomando, los efectos adversos de lo que yo le voy a administrar y con qué interacciones. Por supuesto, el estudio molecular, hablábamos antes de los IPARP, ¿no? De estos fármacos que van contra cuando hay alteraciones en la reparación del DNA o si la enfermedad capta o no capta PSMA. Si no capta el PSMA, este fármaco no nos va a servir. Además de todo esto, intentar hacerlo sostenible. Es decir, el precio de estas cosas es enorme. En fin, con esto termino. Muchas gracias. Sí, claro, cuando quieran. Sí, dejamos 5 minutos, conectamos fuera de
tiempo, pero necesitamos que intervengáis, que podáis intervenir en la mesa. Y además tenemos de última hora el vídeo de la doctora Aranzazú, que lo ha enviado y tenemos que ponerlo cuando terminéis. O sea que os doy 5 minutillos para que... Muy bien. Yo me llamo Gonzalo Cabo López, estoy diagnosticado de cáncer de próstata y también tengo metástasis en el sistema linfático. Tengo medicación. Estoy medicándome todos los días con el bloqueo hormonal, apilaterona, Fortecortí, y con eso me voy manteniendo. O sea que estoy haciendo también deporte, senderismo, deporte de fuerza, que me han aconsejado hacer deporte de fuerza. De vez en cuando puedo, me monto en la bicicleta. O sea que hago lo que mi cuerpo admite. Es lo que me dice mi oncólogo, dice tú lo que tu cuerpo admita. Efectivamente, es fundamental. Y es lo que hago. Cada vez hay más estudios que abogan por el ejercicio. Es decir, se va a tolerar todo mejor y hay estudios en los cuales además se ha demostrado que se vive más. Sí. Con lo cual, fundamental. Además, mi oncólogo tiene un lema, dice tú, cuando haces deporte lo que se lleva el músculo no solo lleva el cáncer. O sea que esa es su regla de tres. Pues muy bien, muy bien. Y me viene muy bien, o sea que... Muy bien. Bueno, yo soy Mateo Romero, tengo cáncer de próstata metastásico en los pulmones y después yo considero que todos los tratamientos, todo lo que se evoluciona en la farmacología y en la medicina en general está muy bien, pero poco se habla de qué previene o qué consecuencias hacen que esto nos ocurra. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos unos cáncer de próstata? ¿Por qué a otros deriva cáncer de próstata metastásico? Y todo va en relación a sacar fármacos, esa obsesión de sacar fármacos, pero no veo esa fuerza que debería de haber en la sociedad para captar qué produce el cáncer y sobre todo por qué se deriva al cáncer metastásico, ¿no? Y entonces, por lo que decías de que nos debíamos de prestar a ser cobayas, yo lo estoy diciendo porque estamos en un estudio que se publica en el Journal Oncology de Washington a nivel mundial, en donde se está demostrando, porque ya somos 3 ediciones, estamos en la 3ª, en donde la fuerza, en los ejercicios de fuerza a pérdida del 10%, muy cortos, por aquello de que no debemos de malgastar nuestra fuerza porque el cáncer ya nos deja de por sí bastante tocados, se ha demostrado que recuperamos masa muscular y recuperamos fuerza. Entonces, esa privación androgénica que nos quita, que nos deja tener cero testosterona y para tener el PSA bajo, la estamos supliendo con eso. Entonces, creo que esto que lo está haciendo una fundación, que lo está haciendo de forma altruista, debería de la sociedad machacar más y poner más medios y ocuparse también. Porque eso, en definitiva, lo que se está demostrando es que hace que el cáncer avance menos o incluso que no avance. Porque parece ser que nuestras propias células luchan contra las tumorales. Y no oigo en la sociedad en general esta preocupación o esta ocupación para que eso ocurra. Entonces, echo de menos eso. Hombre, varias cosas, ¿no? Por un lado, yo no he dicho que el participar en un ensayo sea hacer de cobaya, justo lo contrario. Es decir, es una forma de poder acceder a un fármaco innovador de forma precoz. Entonces, en cuanto a lo que decías de si se hace algo o por qué aparece el cáncer, realmente el cáncer de próstata, el principal efecto favorecedor es la edad. Y desgraciadamente o afortunadamente, yo creo que afortunadamente, la población, pues cada vez somos más mayores y con lo cual tenemos más cáncer de próstata. Hay un porcentaje bajo, hablábamos de esto del BRCA, que se debe a una predisposición genética, pero es verdad que esto es un porcentaje muy bajo. En cuanto a lo que decías del ejercicio, por supuesto, muy recomendable. Ahí es verdad que en eso todavía no estamos ni mucho menos como deberíamos, pero cada vez hay más actividades en este sentido. La Asociación Española contra el Cáncer colabora en muchas de estas. En los hospitales
públicos, en algunos se empieza a implementar este tipo de cosas. Es verdad que totalmente precario, muy mejorable, pero se está trabajando en eso. Y no sé, yo creo que era esto lo que quería contar. Muy bien. No sé qué respondí, porque eran tantas cosas que me perdí un poco. Luego también... Ya lo siento, porque Nada, es que si no se perfecto. nos va atrasando todo. Falta un aplauso primero, pero Muchas gracias. quedaos ahí un segundo. Vivimos en directo, esto es en directo, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, queríamos poner el vídeo que nos acaba de mandar la doctora Aranzazú González, que es presidenta del Grupo Español de Oncología Genitourinaria. Así que bueno, si lo podemos poner, compañeros, y ya finalizamos con esto. Hola a todos, un saludo desde Madrid. No me ha sido posible asistir a este congreso de la sociedad ANCAP. Os doy la enhorabuena por el programa y, como hablé con Santiago, os haré una breve introducción sobre lo que supone el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Luego el doctor Antonio López lo va a desarrollar con más detenimiento, pero sobre todo decir que, como todos sabéis, el cáncer de próstata, el 90% se diagnostica en fase localizada y con altas tasas de curación. Sin embargo, menos del 10% de los pacientes ya empiezan o debutan con metástasis al inicio, y aproximadamente un 30% de los que tienen enfermedad localizada, básicamente de alto riesgo, pueden evolucionar hacia una enfermedad metastásica. En la enfermedad metastásica hemos triplicado la supervivencia de los pacientes con la llegada de los nuevos agentes hormonales y de la quimioterapia combinada a la supresión androgénica, que es el tratamiento princes del cáncer de próstata avanzado. Pero, irrevocablemente, la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata metastásico van a evolucionar hacia una enfermedad resistente a la castración. Y en esta enfermedad también ha habido varios avances. Además de la quimioterapia y los nuevos agentes hormonales, tenemos lo que enmarcamos dentro de la oncología de precisión. Por un lado, las terapias dirigidas a los genes de la vía reparadora del DNA. Cuando estos fallan, tenemos nuevos agentes como los inhibidores de PARP. Hay 2 aprobados y financiados en combinación para los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, y en este caso mejoran la supervivencia libre de progresión, es decir, retrasan la progresión, y además hay una combinación que aumenta la supervivencia de los pacientes. Estos agentes o estas combinaciones solo para los pacientes que presentan mutaciones en los genes de la vía reparadora del DNA. Y, por último, hablar de la oncología de precisión basada en la teragnosis, diagnóstico y tratamiento. Mediante una prueba de imagen, que es un PET, seleccionamos cómo el tumor expresa una determinada diana, en este caso el PSMA, que es una proteína que expresan la mayoría de los cánceres de próstata, y luego con una terapia dirigida basada en un radiofármaco emisor de una radiación, dirigimos el tratamiento a esas células, a esos tumores o a esas células tumorales de próstata que expresan esa diana terapéutica mediante un fármaco dirigido. De esta manera combinamos el diagnóstico y el tratamiento preciso sobre una enfermedad que expresa una diana concreta. Y en este sentido también contamos con la reciente financiación de un fármaco que tiene este mecanismo de acción y aumenta la supervivencia de los pacientes que ya han sido tratados con tratamiento hormonal y con quimioterapia. Estos hallazgos y estos avances hacen que el pronóstico del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración haya mejorado, y seguimos en la búsqueda de nuevos agentes, mucha investigación por delante, y sobre todo es importante el manejo multidisciplinar con la participación de todos los especialistas implicados para poder mejorar la expectativa de nuestros pacientes. Un abrazo y un saludo a todos.